Depresión y ansiedad, una epidemia silente en los jóvenes. Yo creo que aquí, como vemos el ejemplo, hay muchos padres, educadores y consejeros que se encuentran muy preocupados y alarmados porque perciben que hay un alto índice de jóvenes que muestran síntomas ya sea de ansiedad o de depresión. Mi intención en este taller es que empecemos a ver, solamente empezar a ver, porque tenemos muy poco tiempo, empecemos a ver la necesidad que nosotros tenemos de buscar la guía de Dios para aprender sobre este tema y cómo nosotros debemos abordarlos. También que podamos examinar los que nos presentan algunos de los estudiosos de la conducta humana a través de una cosmovisión bíblica. Nosotros vamos a estar usando aquellas investigaciones, aquellas opiniones de muchos de los estudiosos de la conducta, sean creyentes o no. Durante todo este evento hemos visto cómo, esa es la última gráfica, la primera es esa, sí, gracias. Durante todo este evento hemos visto cómo las ideas tienen consecuencias. Ha sido abundante la información que hemos recibido sobre las consecuencias de las ideas en la forma de la cosmovisión, tanto nuestra como la de nuestros hijos y nuestros estudiantes, y también lo que nosotros estamos aconsejando. Los jóvenes, en ese sentido, se convierten en un blanco perfecto para inculcar ideas que son contrarias al diseño de Dios en sus vidas. Y el enemigo de nuestras almas conoce eso. Mientras más temprano los inculque con estas ideas, más terreno ganan. Estas ideas afectan de manera negativa sus emociones, su conducta, y los va llevando a muchos a la ansiedad y a la depresión. Nosotros debemos conocer cuáles son esas ideas para poder enfrentarlas con la palabra de Dios de manera sabia en la mente de nuestros jóvenes. Y nosotros vamos aquí a enfocar algunas ideas. Yo sé que ustedes han oído de varios de los expositores cómo afectan y cómo las ideas que están permeando la cultura a nuestro alrededor está afectando a los jóvenes. Pero hemos buscado algunas investigaciones realizadas por estudiosos de la conducta en jóvenes que nos ayuden a aclarar sobre el tema. Para afirmar lo que nosotros estamos diciendo sobre lo que es una epidemia realmente lo que está pasando, y sin ser muy exhaustiva al presentar evidencias, les mostraré primeramente algunos gráficos, en este caso de la encuesta nacional sobre la salud y el uso de drogas de los Estados Unidos. No tenemos, desgraciadamente, informaciones o estudios de manera local, así que vamos a estar utilizando de otros países. Y la primera gráfica que vemos es los grupos de edad que han presentado episodios de ansiedad. Si ustedes se pueden dar cuenta, el que presenta más alto índice es el grupo que está dentro de los 18 a 25 años. Esos son los que están presentando, es decir, los más jóvenes son los que están presentando mayor episodios de ansiedad generalizada. La próxima gráfica nosotros vamos a ver los grupos de edad que han presentado episodios de depresión mayor. Fíjense cómo estos, quienes han presentado el mayor alto índice, han sido los de 12 a 17 y de 18 a 25. En la próxima vamos a ver el porciento de adolescentes entre 12, esta vez de 12 a 17 años, que han tenido depresión mayor en el último año. Y aquí lo divide entre la diferencia los ponen entre los varones y las hembras. Todas estas encuestas e investigaciones realizadas son solo una muestra y nos indican que parece que la percepción que nosotros tenemos en nuestras aulas y en nuestras casas
y en nuestra consejería, en nuestro nivel en la iglesia, parece que es real. Esa percepción parece que es real. Hay un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en los jóvenes. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son algunas de las razones del origen de esta epidemia, según nos muestran las investigaciones, algunas investigaciones seculares? ¿A qué se le atribuye, o a qué le atribuyen ellos este incremento tan significativo? Y debemos entender que existen múltiples causas que pudiéramos mencionar y que afectan este aumento, pero tal vez no de una manera muy significativa. Aquí vamos a mencionar algunas razones que los mismos estudiosos de la conducta nos dicen. Estaremos abundando más sobre el caso de la depresión que de la ansiedad por asuntos de tiempo. Ustedes tienen un material que se les ha entregado con descripción de lo que son los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión y las alertas que debemos tener al respecto. En primer lugar, una causa que se ha ligado al aumento de estos trastornos es el uso de las redes sociales. Como nosotros lo hemos visto ya, varios de los expositores nos han hablado sobre eso. Como una muestra, vemos la gráfica de los resultados de una investigación realizada en el Reino Unido. Aquí nosotros vemos el % de adolescentes con síntomas depresivos clínicamente relevantes, tomando en cuenta las horas a la semana del uso de las redes sociales. Si ustedes notaron en las gráficas que hemos presentado, hay un aumento significativo a partir del 2010. Los investigadores relacionan este aumento con la salida de los teléfonos inteligentes, con cámaras integradas. También tenemos que es el año donde inicia la red social Instagram, y Facebook, aunque inicia en el 2004 aproximadamente, sin embargo en el 2009 se renueva para poder subir fotos, videos y enlaces. Estas plataformas prometían una mayor comunicación y un menor aislamiento, pero se ha convertido en todo lo contrario. Hoy tenemos menos relaciones personales entre los jóvenes. Ya ellos casi no se relacionan cara a cara. A veces están en un mismo lugar y están cerca, pero no se hablan. Prefieren a veces comunicarse a través de las redes. Y esto de alguna manera les disminuye la oportunidad de tener una interacción significativa con sus pares. Los jóvenes pasan ahora mucho tiempo en las redes sociales y mayormente nos preguntamos qué es lo que tanto hacen ahí. Primero, una parte importante que ellos tratan de exponer en las redes es cómo ellos se van a proyectar, qué manera, qué perfil van a poner, cómo ellos van a hacer, cómo ellos deben manejar las fotos que ponen y todo eso para dar una impresión a aquellos con quien ellos lo comparten. Eso, los selfies, ustedes se han dado cuenta cómo para sacar una sola foto se toman muchísimas fotos para poder buscar el perfil que realmente les ayuda, cómo ellos se ven mejor y todo eso. Porque la idea es, queremos presentar la mejor cara delante de mis amigos. Y en segundo lugar, existe una gran preocupación sobre cómo van a ser recibidos todas aquellas cosas que nosotros ponemos. Si voy a tener like, si voy a tener aprobación, si me van a decir que no, que está muy feo. Todas esas cosas son asuntos que preocupan en gran manera a los jóvenes hoy en día. También se ha notado cómo el uso de la tecnología permite un fenómeno que se ha llamado, en español es como el desarraigo de sus cuerpos. Separan su cuerpo de sus acciones. Esto los hace más propensos a conductas pecaminosas porque piensan que en el mundo digital, de alguna manera, ellos se sienten que se distancian de las consecuencias de sus actos. Como es en pantalla, como yo no veo a la persona personalmente, hago como si fuera un desarraigo de mi cuerpo. Por eso nosotros vemos cómo se exhiben fotos y a veces se cometen crueldades con otros
que no se atreverían a hacer en persona delante de ellos. Nosotros vemos cómo se insultan, se degradan a amigos, a conocidos, y lo más peligroso también, las fotos que envían. En el sexting nosotros tenemos el peligro de que muchas jóvenes se exponen a mandar fotos inapropiadas a amigos que consideran que son sus amigos íntimos o sus novios, pero esas fotos luego van a parar a lo mejor a todo su grupo de la escuela, y eso causa mucha ansiedad en ellos. Podemos darnos cuenta que todo esto va a afectarlos en cómo ellos se van a sentir. En segundo lugar, surge también la preocupación de que muchos jóvenes presentan síntomas psiquiátricos, pero esos síntomas no concuerdan con la definición clásica de estos trastornos. Los mismos jóvenes se están catalogando dentro de estos trastornos, pero no para buscar ayuda. Parecen incorporar esos trastornos en su propia identidad. Piensan que así se hacen más populares en alguna de sus comunidades en línea. Hoy está muy de moda el hacerse que yo estoy depresiva, o yo estoy down, o que yo soy OCD, o que yo tengo manía, o que yo tengo intentos, ideas suicidas, y todo eso se promueve mucho en las redes. Los síntomas se exageran porque eso se está incentivando, y esto se convierte en parte de la identidad que ellos promueven delante de otros. Ustedes saben cómo en las redes se describen maneras y pasos para suicidarse. Hay también, hoy en día es muy común, los retos en línea, que son muy peligrosos para los jóvenes, pero muchos de ellos entran en esos retos porque de esa manera se sienten que son aprobados y que pertenecen a esa comunidad. En tercer lugar, se ha producido un incremento en los jóvenes que se identifican dentro del espectro LGBT. Aquí ocurre el mismo efecto que vimos anteriormente con los trastornos psiquiátricos. Se adoptan estas identidades y se hacen atractivos, populares y llaman la atención de los otros. Los que se identifican en este espectro tienen grupos en las redes donde son muy acogidos, afirmados, celebrados en su nueva identidad. Como nosotros hemos visto y nos enseñaron los expositores anteriores, cómo eso afecta grandemente para ellos. Para una muestra tenemos esta encuesta. Ustedes me van a excusar, pero tengo una resequedad en la garganta. Tenemos una encuesta de la firma Gallup para medir la orientación sexual o la identidad de género por generaciones en el 2022. Si ustedes se fijan, la generación Z, que es la actual, ahora mismo ya está empezando otra generación, pero esa es la actual, hay un 19.7% de jóvenes que se identifican como dentro del espectro LGBT. A diferencia, por ejemplo, de lo que es la generación, vamos a decir mía, que es ya muy atrás, baby boomers, que era de 2.7%. Fíjense cómo eso ha aumentado de una manera enorme. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos cuáles son las consecuencias. En la próxima gráfica vamos a ver cómo algunos de los resultados de la encuesta de comportamiento de riesgo juvenil realizada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, con estudiantes de secundaria en los Estados Unidos. Vemos que hay un mayor aumento de sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza en los jóvenes de secundaria que se identifican dentro del espectro LGBT y los que mantienen contactos sexuales con jóvenes de su mismo sexo. Un último factor a considerar es que las investigaciones también nos indican
que las hembras parecen ser más vulnerables a la depresión y a la ansiedad que los varones. El doctor Leonard Sachs, en su libro que yo les menciono en la referencia, nos habla del peligro de la sexualización en las niñas. Hoy las niñas son animadas desde muy temprana edad a lucir sexy cuando ellas no saben lo que significa ser sexual o tener deseos sexuales, son muy jóvenes. Dan a entender y pretenden ser sexuales cuando realmente no se sienten así. Con el tiempo, el efecto que produce es que a medida que crecen, muchas se van considerando y asumen y se sienten como que son un objeto para mostrar a otros. Esta es la manera de llamar la atención y ser populares. Cómo lucen es más importante de lo que son. Y un ejemplo, si ustedes estuvieron en el taller de Amy Davidson, de cómo las niñas ahora, desde muy temprana edad, creo que menos de 10 años, escogen, si le ponen a escoger entre dos mariquitas, de esas muñequitas de papel, escogen las que están vestidas más indecorosamente. Como que esas son las más populares, esas son las que ellas quieren ser. Y son niñas menores de 10 años. Esta sexualización inclina a las jóvenes a tener una identidad sexual confusa, a la depresión y a la ansiedad. Las preadolescentes y las adolescentes que se encuentran atrapadas en las redes, les cuesta mucho encontrar dónde ellas encajan. Muchas hacen como si fueran una empresa de su imagen, y el resultado de tener una identidad sexual confusa y estar atrapadas en las redes hace que no sepan ellas mismas quiénes son, y por eso están muy dispuestas a apoderarse de cualquier cosa que las pueda definir. En su búsqueda de sentido en la vida, se obsesionan con todo aquello que ellas piensan que la va a definir. Ellas, por ejemplo, se sienten más reales, y lo vemos en muchos casos donde las jóvenes empiezan a autolesionarse, a cortarse, empiezan a arriesgarse a tener relaciones sexuales tempranas, caen en bulimia, anorexia, etc. Pero esas es unas ansias de saber dónde ellas encajan, que ellas pueden hacer. Ahora, hemos visto rápidamente todo lo que nos dicen estas investigaciones y vemos cómo realmente hay un mundo detrás de lo que los jóvenes están viendo dentro en las redes y cómo eso les está afectando, esas ideas les están afectando a ellos. Ahora vamos a ver la cosmovisión bíblica que nos enseña, y vamos a ver de una manera general cómo la cosmovisión bíblica nos dice primeramente que la depresión y la ansiedad solo es posible en un mundo caído. Y eso es importante que lo entendamos. En Génesis 1, Dios nos dice que Dios vio que todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera. Antes del pecado no había depresión ni había ansiedad. Entonces la entrada del pecado en el mundo hace una gran diferencia. En segundo lugar, la depresión y la ansiedad son las únicas respuestas lógicas, racionales y consistentes si vivimos sin Dios, porque vivir sin Dios, estar huérfanos de Dios, es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, como nos dice Efesios 2:12. Dios contesta las preguntas existenciales nuestras y de nuestros jóvenes. ¿Quién soy yo y cómo yo debo vivir? La cosmovisión bíblica nos enseña quiénes somos y cómo debemos vivir. Poseemos dignidad por un lado y depravación. Somos propensos a lo bueno y a lo malvado. Esa es la dicotomía que tenemos nosotros. Por eso necesitamos que Cristo nos redima. También nos dice cómo debemos vivir en su mundo. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo debemos vivir? Debemos vivir desarrollando un discernimiento según el estándar absoluto de Dios. Y hemos visto cómo
dentro de las charlas anteriores, cómo ahora las personas viven en lo que se llama, alguien llamó preferencias subjetivas. Ellas viven en cuanto a preferencias subjetivas y no realmente a un patrón absoluto. Debemos usar un discernimiento para escoger lo bueno y rechazar lo malo, de acuerdo a ese estándar absoluto de Dios. Como dice la palabra de Dios, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En la cultura imperante, por el contrario, por todas partes, la respuesta a la pregunta ¿quién eres? Se reduce a tú mismo defines tu identidad, tú defines tu propósito, tu valor, tu verdad, y le dan mucha prioridad a lo que son los sentimientos. Esa cultura también te dice cómo debes vivir. Todo gira alrededor de ti. Protégete, promuévete, busca tu comodidad, cuídate tú y sobre todo, ámate tú. Eso es algo que nosotros vemos por todas partes en la cultura hoy en día. Pero, desgraciadamente, todos esos estándares que podemos poner por nosotros mismos son cambiantes, no se sostienen con el tiempo y llevan al temor, la ansiedad y la depresión, tanto en adultos como en jóvenes. No hay manera de nosotros resolver los retos de la vida dentro de nosotros mismos. No fuimos creados para que fuera así. La respuesta a las preguntas cruciales de la vida no se encuentra en nosotros, sino fuera de nosotros. Dios define cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, nuestro valor y lo que es verdad. Jesús nos dice que lo que necesitamos es autonegarnos. Qué contrario, ¿verdad? Que nos autoneguemos para seguirlo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando los jóvenes absorben las ideas de la cultura sobre su identidad y su propósito, los hace más vulnerables a responder con ansiedad y tristeza a las situaciones difíciles y desagradables, a los problemas y a las decepciones que van a tener, que nos trae el vivir en un mundo caído. El efecto del pecado en el mundo trae muchas aflicciones, como nos dice el Señor Jesucristo. La solución al dolor no se encuentra en el amor propio, sino en el amor que Dios mostró al enviar a su Hijo. Ahora, nosotros nos podemos preguntarnos, ¿qué nosotros podemos hacer en estos casos? Recordemos que nuestro interés primordial es poder ministrar el corazón de los jóvenes que se encuentran deprimidos y ansiosos y hacerlo desde una perspectiva bíblica. Dice Edward Welch que el ministerio hacia aquellos que están deprimidos comienza con la compasión. Una compasión que es activa, que busca conocer a la persona, una compasión que discierne con sabiduría para aplicar las verdades bíblicas al corazón. En ese sentido, tenemos que cuidarnos a no ser rápidos e insensibles con los jóvenes, a juzgarlos, a condenar u ofrecer soluciones superficiales a sus problemas. A veces vemos las cosas que atormentan a los jóvenes y los atormentan de una manera tan grande y nosotros pensamos, pero qué tontería, porque se atormentan por algo tan ligero, pero para ellos son graves problemas. Me acuerdo del caso de un joven que lo trajeron a mi oficina unas hembras o amigas que él les había dicho que estaba tan triste que había pensado en quitarse la vida. Obviamente, el grupo de apoyo de la escuela, de las hembras, lo trajo inmediatamente a la oficina, hablando con el joven y indagando sobre su tristeza. Me dice que es que él tenía un buen amigo, pero que en estos días él no le contestaba a ninguno de los mensajes que había puesto por la red social. Y yo le dije, ¿pero tú hablaste con el amigo? Me dijo, no. Entonces, ok, vamos a hacer una cosa. Ve, habla con tu amigo, dile por qué él no se ha conectado contigo, porque pueden haber muchas razones, pero no vamos a inventar que es que él te está odiando.
sino vamos a preguntarle directamente a él. Obviamente, después de un rato, él vino y dijo, le pregunté y él me dijo que no era que le pasaba nada conmigo. Inmediatamente se le fue su tensión. Pero fíjense con qué cosas los muchachos ahora se sienten que están desesperados. Mi amigo no me escribe, no aprobaron lo que yo puse en Instagram. Entonces, eso para ellos es un gran problema. Debemos conocer a este joven lo más posible. Es imprescindible nosotros hacerlo. Y para eso se toma tiempo. No hay atajos, tenemos que conocerlos. Hay que escucharlos, hay que preguntarles, hay que saber sus razones. Tenemos que entender que hay múltiples factores interactuando en ellos. El físico, el espiritual, el relacional, cómo se están relacionando, el situacional, cómo ellos están, en qué situación ellos están, socioeconómica, hasta todo eso, y cultural. Todas esas cosas afectan cómo una persona está comportándose. Como seres humanos nosotros somos complejos y esto nos debe llevar a reconocer que somos muchas veces impotentes y debemos buscar depender de Dios mientras ministramos en un contexto bíblico. Es importante que nosotros podamos discernir también cuál es la situación real, la condición real de este joven. Es imprescindible diferenciar si está pasando por situaciones de tristeza, por algunos momentos, o si está manifestando evidencias clínicas de un trastorno de ansiedad o de depresión. Tenemos que tener discernimiento para entender cuándo debemos buscar ayuda adicional para ministrarles. Aquí les doy una advertencia a los padres. Yo sé que ahora hay mucho temor cuando oímos de depresión. Somos rápidos a buscar ayuda externa. Pero yo entiendo cómo muchos padres se sienten que no tienen las herramientas para lidiar con esas dificultades con sus hijos. Pero como nosotros veíamos, y me gustó mucho la frase que utilizó Sigfrido en su presentación, que él decía que nosotros somos los mejores y los mayores influencers en la vida de nuestros hijos. Nosotros los conocemos más que cualquier persona. Ellos la madre lo conoce desde la barriga y el papá también. Es decir, nosotros conocemos a esos estudiantes más que cualquier persona. Nosotros somos un elemento clave en la vida de ellos para ellos poder enfrentar problemas como son la depresión y la ansiedad. Entonces es importante que nosotros no entreguemos fácilmente ese cuidado a otros, a menos que sea necesario. Si la persona se siente incapaz de manejar esa situación, sí debe pasarla a otra persona. Tenemos que entender cuándo nosotros debemos buscar ese diagnóstico clínico. Y el diagnóstico clínico debe ser visto como una manera de expandir el conocimiento de la persona, no para limitarnos. Es decir, nosotros no buscamos un diagnóstico de depresión para decir, bueno, la razón es que él es así es porque él está deprimido. No, eso no es ninguna razón. Eso simplemente me describe lo que el niño está pasando, lo que está pasando. Pero ¿qué razones hay para nosotros saber realmente eso? ¿Cuándo nosotros debemos referir? El doctor Michael Emlet, en su libro muy bueno, que lo tienen también en sus referencias, dice que debemos referir para una evaluación cuando los síntomas que son muy severos no cesan. Ustedes tienen en sus materiales la descripción de esos síntomas. Cuando los síntomas también que no disminuyen a pesar del compromiso que ellos tienen con buscar ayuda y recibir ayuda y estar en terapia o estar en consejería. Sin embargo, no cesan. Ahí hay que buscar también una evaluación clínica. Y, por último lugar, cuando hay un alto riesgo de suicidio. La meta en todo esto es traer la redención de Dios sobre la persona que lucha con los problemas que están encapsulados en un diagnóstico. Hacerlo con cuidado, de manera persistente, amorosa y bíblica.
En las descripciones que tienen de los trastornos, del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, ustedes van a notar que para ser diagnosticados tienen que tener algunos de estos diagnósticos y deben presentar los síntomas que se mencionan allí y por el tiempo que se mencionan. Porque no solamente que se manifieste un síntoma, sino por el tiempo, qué cantidad de tiempo se manifiesta. Si es un momento y sale y ya se pasó, o si son meses o semanas que están ahí. Un diagnóstico que nos da, nos describe cuáles son los pensamientos, las emociones y las conductas de la persona diagnosticada, pero no nos dicen por qué, no nos dan las razones. Nosotros debemos buscar las razones ocultas y pedirle al Señor que nos revele lo que hay realmente en el corazón. Sin embargo, el diagnóstico nos da una ayuda, porque el diagnóstico organiza el sufrimiento en categorías y esto nos ayuda a nosotros como padres, como consejeros o como terapeutas o como educadores también, para dónde nosotros vamos a enfocar la atención cuando vamos a trabajar con ellos. Al ministrar debemos tratar de distinguir lo que son los síntomas físicos a los espirituales. Y eso es importante y necesitamos tener mucha sabiduría. Si confundimos los síntomas físicos con los síntomas espirituales, podemos responsabilizarlo a la persona de los síntomas físicos, y ellos realmente son síntomas físicos. Una persona con algún tipo de trastorno que puede manifestar este tipo de cosas es simplemente producto de su trastorno físico, no necesariamente porque está cometiendo algo que es contra la moral. Tampoco debemos excusar el pecado que se esconde en un síntoma físico. Muchas veces están ligados, hay de las dos cosas, y tenemos que trabajar con las dos cosas juntas. Algunos de los síntomas espirituales en la depresión pueden ser y pueden incluir vergüenza, culpa, temor, ingratitud, desesperanza, incredulidad, enojo. Dios, en ese sentido, nos enseña cómo trabajar con cada una de estas cosas. Debemos enseñarles a identificar sus luchas desde una perspectiva bíblica, animándolos a que tomen pasos con sabiduría para afrontar las aflicciones y los pecados en sus vidas. Las medicinas psicoactivas, mucha gente tiene la pregunta sobre eso. ¿Cómo debo usar? Si me recomiendan medicinas o no. Y la mayoría de los expertos siempre nos dicen que no debemos correr a usarlas, pero tampoco debemos descartarlas rápidamente. Pueden ayudar, pero muchas veces tienen muchos efectos secundarios que son también muy dañinos, entonces tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tener la idea de que debemos descartarlas siempre, pero tampoco vamos a correr a usarlas. Es un balance. Se necesita ser muy cautos para su uso. La mayoría de las investigaciones concluyen que cuando nosotros damos atención a una persona que está deprimida y utilizamos métodos que involucran el escuchar, preguntar, razonar, dialogar, evaluar pensamientos y cambiar conductas, son muy beneficiosas para la depresión. Entonces realmente tenemos que utilizar los recursos que tenemos a la mano para poder trabajar con ellos. Enseñan, hermanos, a sus hijos, a las personas que ustedes son maestros, educadores, quiénes ellos son, cuál es su identidad, cómo hay esa dicotomía en ellos. Son dignos, pero al mismo tiempo son caídos y necesitan al Señor Jesucristo. Enséñenlos a vivir bien, llévenlos siempre a la esperanza en Jesucristo, porque pueden ser que no sean creyentes, pero preséntenles siempre el Evangelio para sus luchas y que hay esperanza en Jesús. Preséntenle constantemente el Evangelio. El Evangelio lo necesitamos para nacer de nuevo, pero lo necesitamos para vivirlo, tener una vida de arrepentimiento y fe constante. Conoce sus fortalezas, anímenlo
a dar lo mejor, a aceptar sus debilidades. Hoy nosotros vemos muchos padres sobreprotectores que no quieren que su hijo sufra nada. Y los acostumbramos a que en la vida mami siempre va a estar ahí para resolver todos los problemas. Y ellos no tienen la fortaleza para enfrentarlo ellos mismos, las dificultades. Y eso está causando mucho daño. Es impresionante ver cómo los padres en el colegio, muchos de ellos van y llevan trabajos que los niños se olvidaron, que dejaron en sitios, que dejaron su merienda, que dejaron todo. Y hay que ser flexibles, hay momentos en que hay que pasar por alto eso. Pero cuando tú ves que eso es constante, estamos creando un niño que está completamente no siendo responsable de lo que son sus acciones. Enséñenlos también a sufrir bien, a enfrentar las situaciones difíciles de la vida con las herramientas que Dios les provee. Vivimos en un mundo caído y realmente no son las situaciones difíciles las que nos hacen deprimirnos o tener ansiedad, sino es la manera en cómo nosotros vamos a responder a esas situaciones difíciles. Por eso nosotros vemos cómo hay personas que con la misma situación difícil se desboronan y otras salen adelante. Si interpretamos las situaciones difíciles a la luz de la soberanía de Dios y la bondad de Dios, el resultado nos va a llevar a tener esperanza para luchar y no pecar en medio de las aflicciones. Por eso nosotros debemos todos trabajar con ellos con esperanza, paciencia. Eso es un arduo trabajo, el conocerlos, el buscar qué es lo que están pensando, cómo están ellos manejando su vida y esperar con paciencia también la obra de Dios en sus corazones. Yo creo que me he pasado bastante tiempo de lo que me correspondía. He tratado de ir rápido por todo el material. Entonces no sé si tienen algunas preguntas, cómo se manejan las preguntas. Sí. Dos. Aquí la primera pregunta dice, ¿cómo identificar si mi hijo está luchando con la depresión y ansiedad? ¿Y cuáles serían sus síntomas de alerta? Aquí ustedes tienen, yo no sé si todos recibieron el material. Lo tienen aquí en el material que se le dio. Tienen la descripción de, por ejemplo, lo que es el manual diagnóstico de las enfermedades o de los trastornos mentales. Dice cuáles son los síntomas de un trastorno depresivo mayor, las características, por qué tiempo ellos deben manifestar ese síntoma para nosotros pensar que tenemos que buscar ayuda. Igualmente con el trastorno de ansiedad generalizada. Ustedes van a ver ahí cómo se describe todas estas cosas y nosotros debemos verlas. Pero generalmente, por ejemplo, en un joven que está deprimido, pueden alterarse varias cosas. El sueño es uno, pueden dormir mucho o pueden no dormir, uno de esos dos extremos. La alimentación, dejan de comer o comen demasiado. Es decir, pueden haber esos síntomas. Muchas veces las personas comen por ansiedad o están deprimidas y dejan de comer. Eso ocurre muy a menudo. Tienen dificultad para concentrarse, se ponen irritables. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver, y aquí ustedes lo tienen bien descrito, cada una de estas. Hay una falta muchas veces en la depresión de interés por todo, no les interesa nada. Cosas que anteriormente los animaba mucho, parecen como si ya no les gusta más, pero eso es generalizado, ya nada les gusta. Parecen taciturnos, parecen más encerrados en sí mismos. Y obviamente para tener ya una depresión clínica esos trastornos tienen que durar por un tiempo largo para que realmente encajen dentro de lo que es un diagnóstico de depresión o de trastorno de ansiedad.
La segunda pregunta, Tati, se me fue la... ¿Cómo identificar si mi hijo está pasando por una época o momento difícil o si lo que tiene es una depresión? Fíjense cómo muchas veces nosotros, como conocemos a nuestros hijos, a veces nos sentimos como están bombardeados con tantas cosas y las depresiones, los muchachos que se suicidan y todo eso, tendemos a ser fatalistas. Yo no puedo con eso. Pero tenemos que sentarnos, orar, pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que le pasa a mi hijo? Ayúdame a yo discernir qué está pasando ahí. Y nosotros podemos ver cómo tratar de indagar en la vida de él, si él está pasando por una situación difícil, si él tiene que hablar con otra persona, refiéranlo, pueden ser las personas de su iglesia, consejeros en su iglesia, personas que estén cerca de ustedes, que pueda hablar. Si es un varoncito y la mamá no sabe cómo manejar eso, tal vez piensa que son cosas de varones que los están preocupando, busque un varón cerca que pueda hablar con él, que pueda preguntarle qué pasa, alguien que esté cerca de él, que él pueda confiar en él. Y eso es importante también. Nosotros debemos buscar esas ayudas que están a nuestro alrededor. Y si una persona con tendencia a la depresión puede empeorar puede un joven presentar síntomas de anorexia por causa de la depresión. ¿Cómo manejar el caso? Sí, puede presentar anorexia en casos de depresión. Entonces, en esos casos, los trastornos alimenticios son de las cosas a veces más difíciles de manejar. Tenemos que buscar personas con experiencia en manejos de trastornos de alimentación, porque son de las cosas más difíciles. Depende de qué tipo, cómo sea, a qué grado ha llegado, pero son de las cosas que nosotros tenemos que buscar ayuda rápidamente. Son cosas más difíciles de trabajar. Nuestro adolescente tiene todos los síntomas de trastorno de ansiedad generalizada. Él ya estuvo en tratamiento con una psicóloga y lo abandonó. ¿Cómo proceder? Debe buscar ayuda. Si usted dice que está claramente de que es diagnosticado como un trastorno de ansiedad generalizada, debe buscar ayuda. Tal vez la persona que lo evalúe puede estar... si es una psicóloga clínica, puede buscar cómo referirlo a un diagnóstico ya de un psiquiatra que le pueda tal vez ayudar con algún tipo de medicación. Pero como le digo, todo va a depender de los casos. Cada caso es muy particular y habría que analizar qué está pasando con ese joven. Cómo empezó, cómo fue ese tratamiento con esa psicóloga y cómo terminó y por qué él abandonó eso, cuáles fueron las razones. Entonces, todo eso, como le digo, puede haber muchas preguntas particulares, pero cada persona es un mundo, como les dije, somos complejos. El caso de un estudiante, de un joven, no es el mismo del otro, aunque tengan el mismo diagnóstico. Muchos de ellos pueden presentar los mismos síntomas, pero por razones diferentes. Tenemos que indagar, tenemos que buscar, por eso no es solamente diagnosticarlo en medicina, sino también trabajar con ellos, trabajar en su corazón. ¿Cuáles son los pensamientos que están llevándolos a ellos a tener ese tipo de conducta? Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Señor y en oración, porque Él es el que revela los secretos de los corazones de las personas. Así que nada, hermanos, ha sido breve, rápido. Yo no he estado muy bien de salud, pero espero que le haya sido de ayuda.